Y vamos a estudiar un poco acerca de la vida en el Espíritu. El apóstol Pablo enseñó, creo que bastante en esta carta acerca de la vida en el Espíritu, y podemos tomar algunos principios, algunos aspectos de esta carta para poder aplicarlos en nuestra vida. Quiero ir ocupando algunos textos donde se menciona al Espíritu Santo y hacer el enfoque práctico y abandonar luego ese capítulo, irnos a otro capítulo donde también se vuelve a mencionar la obra o algo relacionado con el ministerio del Espíritu Santo, y después de cubrirlo, abandonar ese capítulo e ir a otro. No sé hasta dónde vamos a llegar esta noche, pero realmente la carta de Gálatas contiene bastantes instrucciones relacionadas con la vida en el Espíritu. Gálatas capítulo 3, verso 2, 3 al 5. Gálatas capítulo 3, verso 2 al 5. El apóstol Pablo le escribe una carta a creyentes judíos a los que se les había predicado a Jesucristo. Pero luego judíos regresan y les predican que ellos tienen que guardar la ley. Así que querían hacer una mezcla, guardar la ley y permanecer en la fe en el Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo tiene que escribir una carta para corregir los errores, y en el verso 2 les escribe lo siguiente: solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pausa. 3 versos que están unidos, 3 versos que nos revelan la primera verdad principal que quiero tratar esta noche: recibir el Espíritu. Fuera de la iglesia, nadie sabe lo que significa recibir el Espíritu Santo. Es hasta que vamos a una iglesia cristiana que entendemos este asunto de que si le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu, que nos adopte como sus hijos, que perdone nuestros pecados, Él lo va a hacer. Y la palabra de Dios contiene varios textos que prueban este principio o esta doctrina de recibir el Espíritu. Los judíos no habían recibido el Espíritu, así que ellos no sabían nada. Incluso aún después de que el Espíritu Santo fue dado el día de Pentecostés, la iglesia estaba dividida como hasta el día de hoy lo está la iglesia evangélica. Un grupo de creyentes que dentro de sus doctrinas o creencias incluyen la operación del Espíritu Santo, milagros, protección, sanidades, bautismo, otras lenguas, dones del Espíritu, y la parte de la iglesia evangélica que no cree en eso, que simplemente creen en la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero que no hay ninguna operación o ninguna intervención del Espíritu Santo. Entonces establecemos esta verdad: los judíos no sabían nada del Espíritu de Dios. Pero luego el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, sobre los 120, y estos ahora se dan cuenta que hay una manifestación de Dios derramando el Espíritu, cambiando la vida de las personas, dándoles poder, dándoles autoridad, y la iglesia avanza. Pero luego hay un grupo de discípulos que no saben nada sobre el poder ni sobre el Espíritu, y se da otra división. Y esa base del Antiguo Testamento básicamente es la misma ahora. El mundo no sabe nada acerca de recibir el Espíritu. El mundo no sabe nada acerca de nacer de nuevo. Y por eso es que es importante que la iglesia comparta sobre esto. El mundo no sabe nada acerca de ser hijos de Dios, porque en el mundo existe esta idea: todos somos hijos. Yo entendí que llegué a ser hijo hasta que le entregué mi vida al Señor. Yo entendí que llegué a ser hijo hasta que creí en Él, porque es lo que la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la gente en el mundo dice: no, si todos somos hijos. No. Todos somos criaturas. Pero para ser hijos tenemos que aceptar a Cristo.
y tenemos que recibir el Espíritu Santo para poder ser adoptados. Entonces, lo mismo que fue el ambiente en el siglo I con Pablo, los judíos no sabían nada del Espíritu, la iglesia sí recibió el Espíritu, pero luego un grupo se apartó porque estos no sabían nada del Espíritu. Lo mismo es realidad ahora, el mundo no sabe nada del Espíritu. En la iglesia hay gente llena del Espíritu, todos hemos nacido de nuevo por el Espíritu, pero hay un grupo que no sabe nada acerca de dones, no sabe nada acerca del poder, la autoridad, el bautismo. Entonces es la misma escena. Por lo tanto, los principios que se resumen en estos 3 versos son aplicables ahora. La pregunta es en el verso 2, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué recibieron el Espíritu los judíos? ¿Por las obras o por la fe? Es por la fe. O sea, no es posible que alguien reciba el Espíritu porque se porta lo suficientemente bien como para convencer a Dios de que Él merece el Espíritu. Mire qué tremendo es esto. Dios derrama su Espíritu sobre personas pecadoras arrepentidas. No tenemos que ganarnos eso, sino que tenemos que recibirlo por la fe. No somos merecedores, no somos dignos, nunca lo seremos, y por eso Dios lo hizo disponible por medio de la fe. Entonces Pablo establece esta verdad. El Espíritu se puede recibir no por cumplir las obras de la ley, no de acuerdo a la obediencia a los mandamientos, sino por el oír con fe. Pablo dice en el verso 3, ¿son tan necios ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar por la carne? Es decir, ¿están ustedes tan atontados, están ustedes tan confundidos que habiendo ya nacido de nuevo y habiendo recibido el Espíritu por creer que Dios le da su Espíritu a cualquiera que se lo pida, ahora van a retroceder y se van a ir a la ley, van a terminar en las obras de la carne, siendo que ya han sido hechos participantes del Espíritu Santo? Eso es lo que Pablo está preguntando en el verso 3. Y en el verso 5 vuelve a preguntarles lo mismo que ha hecho en el verso 2, solo que agrega un elemento más que tiene que levantar nuestra fe esta noche. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Y la respuesta sigue siendo la misma, es por el oír con fe. Cuando usted oye con fe, usted puede ser sanado. Cuando usted oye con fe, usted puede recibir un milagro. Porque todo se recibe por medio de la fe. Es simple. Nosotros lo hacemos complicado. Nosotros pensamos que tenemos que ir a la iglesia 5 años, ser verdaderos creyentes, no fallar, ser fieles, ser pero de veras consagrados. Y lo que sucede es que descubrimos que no hay nadie que pueda cumplir y que no pueda fallar. Entonces Dios, conociendo eso de antemano, hace disponible sus bendiciones, hace disponible su Espíritu y el cumplimiento de todas sus promesas basados en una sola cosa, que le creamos a Él. Y el que le creamos a Dios lo honra a Él. Para Dios, el creerle a Él sin verlo es algo que lo honra. Y por el otro lado, el no creerle es algo que le deshonra. Y no recuerdo cuál es la escritura que dice que el que no cree hace a Dios mentiroso. Entonces, por un lado encontramos que sin ver a Dios, agarrar la Biblia, creer que es la palabra de Dios, creerla, aceptarla y hacer lo que ella dice, es algo que va a causar que Dios sea glorificado. Pero agarrar la Biblia, leerla y decir, el papel aguanta con todo lo que le pongan, estos son escritos de hombre, eso deshonra a Dios. Porque hace a Dios mentiroso, que es el autor de la palabra, que fue el que inspiró la palabra. Ahora, en la Escritura encontramos entonces esta doctrina del derramamiento del Espíritu Santo, pero también encontramos esta doctrina de vivir por fe, de lo cual ya hemos hablado con anterioridad muchas veces. Ahora, lo que podemos establecer en base a estos 3 versos es que la vida del creyente se basa en haber recibido al Espíritu Santo. Nadie puede vivir la vida cristiana sin haber recibido el Espíritu. Eso es una gran realidad, hermano, es una base, un fundamento. Nadie puede ser cristiano si no recibe el Espíritu. Con que aún recibiendo el Espíritu se puede no vivir como cristiano. Imagínense.
Aún habiendo recibido el Espíritu, alguien puede no vivir como cristiano. Y hay muchos casos. Entonces, siendo que eso es una verdad, ¿cómo va a ser posible que alguien viva como cristiano sin recibir el Espíritu? Imposible. Porque la base para el cristianismo, aparte del sacrificio del Señor Jesucristo, es Cristo en nosotros, o el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces Pablo aborda ese punto. Bueno, miren, le dice, ¿y el Espíritu lo recibieron por la fe o por obedecer los mandamientos de la ley? Y lo deja sin responder la pregunta porque es obvia la respuesta. Es por la fe. Pero me gusta que en el verso 3, él dice algo que le dije que tiene que levantar nuestra fe esta noche. El que suministra el Espíritu, o sea que Dios sigue suministrando el Espíritu. O sea que Dios puede seguir repartiendo el Espíritu. Dios sigue dándole su Espíritu a cualquiera que lo pida. Y Jesús dijo eso, que el Padre le iba a dar el Espíritu a cualquiera que se lo pidiera. Y esto tenemos que enseñárselo a la gente. Mire, pídale a Dios su Espíritu. La gente necesita el Espíritu Santo para poder ser cambiados, para poder ser salvados, adoptados, perdonados. Amén, 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 amén. La gente necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay vida. La Biblia hace una relación entre el Espíritu Santo, entre Jesús y entre el Padre, porque Jesús es Dios, Dios es Espíritu, el Espíritu es Dios. Así que vemos que el que tiene al Hijo tiene la vida. Hay vida por su Espíritu. Entonces la gente necesita el Espíritu Santo y necesita saber que para recibirlo no se trata de portarse bien. Se trata de creerle a Dios, creer en la misericordia de Dios, creer en el sacrificio de Cristo. Ahora, no solamente el bautismo y el nuevo nacimiento, que son dos de las obras fundamentales del Espíritu Santo, se reciben por la fe, sino esta otra frase que se encuentra aquí. El que hace maravillas entre vosotros. Dios hace maravillas. Y mi Biblia dice que Él es el único que hace maravilla. Hay solo uno que hace maravilla. No son tres, solo hay uno que hace maravilla. Hay un solo Dios. Hay uno solo que es todopoderoso. Y dice que Él hace maravillas en medio del pueblo. ¿Y cómo las hace? ¿O cómo es que nosotros podemos recibirlas? Pablo está usando el mismo puente. El que suministra el Espíritu y hace maravilla, lo hace por el oír con fe. O sea, hermanos, que Dios puede continuar llenando del Espíritu a cuanta gente venga a este lugar si las personas oyen con fe la palabra. Y Dios puede continuar haciendo maravillas en medio nuestro, mientras tanto nosotros continuemos oyendo con fe. Por eso es que es importante que usted crea la palabra. Pero no solo aquí el domingo o cuando nos reunimos, sino cuando vive allá en el mundo. Siga allá viviendo y creyendo la palabra. Allá Dios puede usar su vida. Le he predicado muchas veces, Dios quiere usar o Dios quiere bendecirle a usted. Pero Dios quiere bendecir a otros a través de usted. Dios quiere que usted sea bendecido, pero también que sea un canal, que sea un puente. Ahora, me llama mucho la atención entonces esa frase, porque no solamente deberíamos de predicar o anunciar que Dios derrama su Espíritu, que Dios suministra el Espíritu, que Dios está repartiendo de su Espíritu, sino también tenemos que anunciar que Él sigue haciendo maravillas. Pero el asunto es que para anunciar eso tenemos que creerlo. ¿Cómo usted le va a ir a decir a alguien, mire, Dios le puede dar un trabajo este mes y usted no cree ni para usted mismo? Entonces necesitamos creer. Y eso es lo duro, ¿verdad? Porque nuestra mente topada pone un tope para las cosas que Dios puede hacer. ¿Cómo podemos creer en que va a haber un milagro de sanidad cuando razonamos con nuestra mente, cuando consideramos las evidencias, las circunstancias, y no nos cabe en la mente la posibilidad de que el Dios Todopoderoso puede cambiar las circunstancias? Mire, ocupemos el ejemplo de mi sobrino Javier. Usted conoce, o la mayoría conocen la condición de él. Ahora, un niño que tiene un retraso en su desarrollo bastante grave, pero que curiosamente ha recibido milagros. Y entonces uno piensa, bueno, ¿y Dios por qué no lo sana de un solo, pues? Y hay mucha tela que cortar en este asunto. Porque imagínense que a él lo iban a operar porque tenía no sé qué, una cuestión en el corazón.
que demandaba una operación, pero al mismo tiempo no lo podían operar porque por la gravedad de su condición se podía morir. Y entonces, como no lo podían orar, había que creer en un milagro. Y ahí estaba mi cuñada y mi hermano creyendo y pidiéndole a Dios. Y después de varios meses el médico detecta que el niño está sano del corazón. Pero uno dice, pero no ha sido sanado del retraso, él todavía no puede caminar. Recuerdo un día que estábamos visitándoles y mi esposa le dice, y no agarra el niño la pacha. No la agarra, hay que sostenerse. No, le dice ella, póngansele en la mano y que la agarre. Ese día cuando nosotros nos fuimos, el niño terminó con la pacha entre las manos. Ya la estaba agarrando. Mi esposa tiene días de estarle diciendo a mi cuñada, ya va a caminar, ya va a ver, ya va a caminar. Pero en la mente es absurdo que usted piense que un niño que tiene falta de estabilidad o firmeza en sus músculos, que no tiene firmeza en sus huesos, vaya a caminar. En la mente eso choca, por eso le dije, nuestra mente nos hace topar. Pero ¿qué dice la palabra? Hay uno que hace maravillas. Hay uno que hace maravillas. El asunto es, ¿creemos en aquel que hace maravillas? Luego más allá, ¿creemos que quiere hacer las maravillas? Pero luego más allá, ¿creemos que las va a hacer ahora? Porque a veces nos apuntamos así como bien lejos, ¿verdad? Entonces, dos bases aquí. Dios suministra el Espíritu Santo por oír con fe. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted lo puede recibir. Porque para todos es la promesa, para todos cuantos están lejos, para todos los que el Señor llamare. Eso es lo que dice la palabra. Y el Espíritu se recibe por la fe. Ahora, el nacer de nuevo es lo mismo. El guiar a alguien a Cristo y decirle, mire, entréguele su vida a Cristo. La Biblia dice que Jesús está a la puerta de su corazón. Y si usted abre, Él va a entrar y va a cenar con usted, lo cual es un símbolo de comunión. Dios va a venir a vivir dentro de usted por el Espíritu Santo. Y la gente tiene que creer. Entonces Pablo está tocando ese principio aquí. Dios reparte el Espíritu a los que creen, a los que oyen con fe. Y Dios hace maravillas en medio de aquellos que oyen con fe. Así que, hermanos, esto lo hace accesible. Ahora, para nosotros como que resulta un poco difícil. Pero mire, ¿cuántos creen que Dios es sabio? Él tiene toda la sabiduría. Y Él escogió el camino que sabe que funciona. ¿Puede usted creer eso? O sea, Dios podía haber determinado esto. Vaya, voy a derramar mi espíritu a los que cumplan las obras. ¿Quién las iba a cumplir? Nadie, así que nadie podía recibir el espíritu. Pero Dios dice, voy a derramar mi espíritu al que crea. ¿Puede un pecador creer? Sí puede. Ahora, Dios podía haber dicho, voy a derramar maravillas y voy a hacer milagros y prodigios y sanidades en aquellos que sean 99.7% santos para arriba. Si tienen 99.5 no califica. De 99.7 para arriba. ¿Quién hubiera recibido algún milagro? Nadie. Porque ni a 90 llegamos. Ya oí por decir ni a 70, pastor. Y otro ni a 60. Y otro ni a 50. Entonces Dios, que es sabio, hace disponible las maravillas ¿para quiénes? Para los que oyen con fe. Así que, mis hermanos, la buena noticia en base a esta porción de la palabra es que el Espíritu Santo está disponible. Pero también están disponibles el que Dios haga milagros, que Dios haga maravillas, que Dios obre sobrenaturalmente. Está disponible. Lo único que hay que hacer es creer. Es creer. Y nosotros, hermanos, somos muy dados a creer en las cosas naturales. Por ejemplo, creo que la mayoría de los que estamos aquí, antes teníamos ahí en el recibo de la energía eléctrica un tambito de gas y ahí decía, el subsidio de este mes son $9.10. Y usted iba con el papelito a que le dieran pisto. ¿Por qué iba usted a que le dieran pisto? Todos sentíamos bien galán, ¿verdad? Porque usted decía, a mí me ha salido pero chévere, porque me gasto un tambo de gas a los 3 meses y cada mes me dan pisto. ¿Cuántos dijeron eso? Acúsense. Vaya pues. Pero el asunto es este. ¿Por qué usted iba a pedir dinero con ese papelito, con el tambito pintado o dibujado? Porque usted creía lo que la ley decía. Y se había establecido que usted iba a cobrar su subsidio con ese recibo. Ahora, el que no creyera no iba a ir, ¿verdad? Pero nosotros somos como bien experimentados en creer en las cosas naturales.
A usted alguien le dice, mire hermana, hay una oferta en el Super Selectos ahora y usted puede ir a comprar X cosa a tal precio, y le cuenta a alguien. Si la persona cree, va a ir a comprar. Si no le cree, no va a ir. Somos bien dados a creer. Practicamos mucho el creer en lo natural. Creemos en las personas, creemos en las promesas de otros. Venga, mañana le voy a ayudar, le voy a dar unos $25. Está mañana tempranito, el día de mañana tempranito usted. O le dicen, venga mañana, ahí le voy a tener el dinero que le debo. Ahí está usted porque cree que le van a pagar. Si no, no llegara. Somos bien dados a creer en lo natural. Practicamos eso mucho, pero deberíamos de practicarlo más, lo que está en la palabra, porque es la palabra de Dios. Y Dios establece que Él puede manifestarse mientras nosotros permanezcamos oyendo con fe. Ahora vemos entonces a través de esta porción de la palabra otro elemento más. El apóstol Pablo menciona en el verso 3 que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar por la carne. Eso establece el principio de vida general siguiente. Existen dos posibilidades de vida en el mundo. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo, en esta tierra, hay dos formas de vivir. A la una, la Biblia le llama el vivir en la carne. Eso significa vivir en la vanidad de la mente. Eso significa vivir con nuestra capacidad de razonar, con nuestra inteligencia, nuestra propia prudencia o sabiduría. Y a la otra le llama el andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu es vivir por lo que está escrito en la palabra, ser guiados por lo que el Espíritu Santo nos impulsa o pone en nosotros. O el vivir por fe, creyendo que lo que Dios ha dicho es verdad. Así que tenemos dos principales avenidas, dos principales formas de vivir. El mundo ya sabemos que vive en la carne. Nosotros vivimos en la carne en el sentido, el apóstol Pablo ocupa esta figura, vivimos en la carne en el sentido que estamos en el cuerpo. Pero dice que no militamos según la carne, sino que la vida que ahora vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces tenemos, según esta porción de la palabra, luego de establecer el principio de que el Espíritu Santo se recibe por la fe y los milagros también se reciben por la fe, establecemos en el siguiente verso que hay dos formas de vivir. La primera es por la carne, la segunda es por el Espíritu. El andar en la carne es conforme a nuestra mente, el andar por el Espíritu es bajo la guianza. El andar en la carne es con lo que vemos, el andar en el Espíritu es por fe. Es creyendo las promesas de Dios. El andar en la carne es ser guiados por nuestra naturaleza de pecado. El andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu Santo. El impulso, la voz interior, la voz del Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. Ahora, en la realidad práctica, todos nosotros nacemos en la carne, por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Así que todos nosotros comenzamos en la carne. Todos cuando nacemos comenzamos en la carne. Y rápido nuestra mente se desarrolla en la carnalidad, en la vanidad, en la maldad, inclinada hacia el pecado. Pero luego venimos y si Cristo interrumpe nuestra existencia, ahora podemos comenzar una etapa en el Espíritu. Pero si nosotros no cuidamos y no edificamos esa etapa en el Espíritu, puede hacer que volvamos a la carne. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas, que ya habían comenzado en el Espíritu, pero estaban volviéndose a la carne. Entonces vea este principio. Normalmente todos nacemos en la carne, pero los que hemos venido a Cristo hemos pasado a la vida del Espíritu. Pero es muy posible que usted, teniendo el Espíritu, vive en la carne, porque es una elección. Así como fue una elección recibir el Espíritu, es una elección andar por el Espíritu. Así como es un estilo de vida el vivir en la carne por la capacidad pensante que tenemos, por vista en nuestra naturaleza de pecado, también es posible que habiendo recibido el Espíritu, contristemos el Espíritu, ignoremos la guianza, ignoremos lo que sabemos de la palabra y que vivamos en desobediencia. Entonces Pablo está estableciendo en este punto de que al final hay una decisión personal y le está diciendo a los Gálatas: ustedes ya conocían lo que es caminar en el Espíritu y van a terminar en la carne. Hermanos, la forma en que terminemos es lo más importante. ¿Qué quiero decir? Usted puede vivir toda la vida en la carne, pero si cuando se muere usted está en el Espíritu, eso es lo que cuenta. ¿Recuerda el ladrón crucificado junto al Señor?
en el último instante de su vida, él entró en la vida de fe. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Toda la vida la había vivido en la vanidad de su mente, pero la última etapa de su vida, el último pedacito, ni siquiera el último día, los últimos minutos de su vida los vivió en el Espíritu. Reconoció a Jesús como Señor. Ahora, por el otro lado, usted puede vivir, nació en la iglesia, bueno, en la sala cuna nació, pues. Allí dio a luz y ahí había una hermana que era enfermera y había otra que era doctora y ahí nació. Y fue criado en la iglesia. Y a los 40 años se muere. Pero cuando se murió, andaba en el mundo. Andaba allá por Brasil, en el Mundial 2014. Andaba lejos de la fe, lejos de la obediencia a la palabra, lejos del temor de Dios. ¿Y de qué le sirvió haber nacido en la sala cuna? ¿De qué le sirvió haber sido maestra de escuela bíblica, haber sido diácono, haber hecho misiones, haber hecho lo que haya hecho? Si se aparta, el apóstol Pablo dice que si nosotros andamos en la carne, moriremos. Pero que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, hermanos, lo más importante es cómo terminamos. Lo más importante no es cómo se comienza, es cómo se termina. Ahora es bueno comenzar bien y terminar bien. Pero generalmente puede hacer que se comience mal. Pero un mal comienzo no tiene que ser necesariamente la causa de tener un mal final. Podemos terminar bien por el Espíritu. Entonces es importante descubrir a través de este principio que lo que Pablo está haciendo es decirle a la gente en Galacia, que ellos tienen que tomar una decisión. ¿Van a vivir por su mente, por la vanidad de su mente, o van a vivir siendo guiados por el Espíritu? ¿Van a vivir por lo que miran sus ojos, por lo que las circunstancias dicen, o van a vivir por lo que dice la palabra? Yo he encontrado, como creo que en alguna ocasión le habré mencionado, que uno de los ejemplos de una mente vana, así, una mente hueca, porque eso es una mente vana, una mente hueca, una mente que no razona, es el hecho de que cuando estábamos en el ministerio en la cárcel, darme cuenta que habían mujeres que llegaban de afuera a visitar a internos, a reos en el penal de Mariona, y que después se hacían novias y mujeres de los internos. Y resulta que tal vez internos condenados a 20 años. Y yo decía, ¿y esta mujer qué espera? ¿Cuál es el sentido, la razón, la lógica, el enfoque, el propósito de una mujer de venir a establecer una relación con un hombre que está preso, que no la puede mantener, que no le puede dar honra, no le puede dar un apellido, no va a poder andar con ella? Y yo creo que ese es uno de los ejemplos más elevados que yo tengo para hablar de lo que significa tener mente hueca. Aunque usted no esté de acuerdo conmigo. Pero eso es una mente hueca, vana. Ahora, hay muchos ejemplos de caminar en la vanidad de la mente. Muchos ejemplos. Y el apóstol Pablo lo aborda incluso tomando el principio de que cuando valoramos más lo material por sobre lo espiritual, eso es caminar en la vanidad de la mente. Jesús lo puso de esta manera. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma? Vanidad de la mente. Puede tener toda la riqueza que quiera, pero pierde su alma. No fue muy inteligente, no fue muy sensato. Entonces vemos en la palabra que al final es una decisión personal. Vemos que hay una elección de vida. Así que concluimos en este enfoque número 1 del estudio de la carta de Gálatas, que el recibir el Espíritu y recibir milagros y maravillas tienen el mismo origen: oír con la fe. No tiene nada que ver con las obras de la ley, no depende del esfuerzo humano, no depende de la justicia propia, no depende de su nivel de consagración y obediencia, depende de oír con fe. Y Dios en su misericordia a veces, hermano, como que nos respalda y tenemos como montañas espirituales en nuestra vida en las que creemos. No sé si a usted le ha pasado eso, que hay momentos de su vida en que usted cree por un milagro. Hay momentos en que usted cree por la respuesta, pero hay momentos en que usted está en un hoyo bien abajo y usted no haya ni qué creer, no sabe ni qué creer. Pero a veces el Espíritu Santo nos ayuda para creer. Dice la Escritura que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que ni siquiera sabemos pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros. Dios obra por su Espíritu, fortaleciéndonos, vivificándonos, inquietándonos. Dios nos da su Espíritu para que tengamos una vida nueva.
Y lo hace por el oír con fe. Y Dios obra milagros, hace maravillas, no porque lo merezcamos, sino porque le creemos. No porque seamos dignos, sino porque confiamos en Él. Y eso es sumamente importante, porque eso nos califica a todos. Es decir, nadie puede realmente cumplir las demandas de santidad o de justicia, pero todos podemos creerle a Dios. Dios hace disponible, Dios hace accesible su bendición, su gracia, sus promesas y su espíritu, porque todo es posible a través de la fe. Ahora, igualmente, el poder vivir ya no en la carne, sino en el espíritu, es posible, porque también eso es un asunto de fe. Usted encuentra circunstancias en su vida, de oportunidades, de tentaciones, donde usted sabe lo que la palabra dice, y ahí usted va a tener que decidir, caminar por su mente o caminar por el espíritu, caminar por la palabra, caminar por fe, o caminar por lo que su mente le está haciendo razonar. Avanzamos hacia el enfoque número 2, creo que puedo cubrirlo, y vamos a utilizar Gálatas capítulo 3. El primer enfoque o el primer tema sobre el espíritu relacionado con el espíritu en Gálatas es el recibir el espíritu. El segundo enfoque o tema que podríamos extraer de la carta de Pablo a los Gálatas es la bendición de su presencia. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Un verso muy importante, hermanos, porque este verso nos conecta con Abraham. Este verso nos conecta con el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo desarrolla en la carta a los romanos que Israel es el verdadero olivo. Y que por su desobediencia Dios le arrancó las ramas. Y nosotros somos como un olivo silvestre, o sea que no puede dar fruto. Pero Dios en su misericordia nos ha injertado en el verdadero olivo. Yo recuerdo cuando mi madre hacía injertos de rosas y estaba ahí cortando los tallitos y hacía una cortadita y metía ahí el injerto y luego lo envolvía con algo y luego ese rosal daba un montón de rosas o rosas del color que injertaba. Dios quiere que fructifiquemos y nos ha injertado en el verdadero olivo, porque nosotros no podíamos fructificar. Ahora, es importante el poder detenernos en dos aspectos de este verso 14. El primero, la bendición. Mire, hermano, la bendición de Abraham le hizo riquísimo. Dice la palabra que Abraham era riquísimo. Tenía ganado, tenía animales, tenía tierra, tenía plata. Grandes hombres de Dios como Job, como él, por causa de su temor de Dios, por causa de honrar a Dios, fueron bendecidos porque Dios es fiel a su palabra y él dice que él honra a los que le honran. Conclusión, nos conviene honrar a Dios. Porque si honramos a Dios, Él va a honrarnos a nosotros. Si exaltamos a Dios, Él va a levantarnos a nosotros. Si bendecimos a Dios con nuestra boca, Él va a bendecirnos a nosotros. Ahora, vea que desde el plan divino era que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Abraham es el padre de los judíos, es de donde viene la nación de Israel, pero Dios tenía un plan. Y en el plan de Dios no estaba únicamente bendecir a Israel, nunca fue ese el plan de Dios. En la mentalidad de Dios, y está comprobado en lo que Dios habló con Abraham, fue: en ti serán benditas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. En Abraham, en la descendencia de Abraham que nos lleva hasta el Señor Jesucristo, la bendición está disponible para todos los gentiles. Es como que proclamáramos esto: la salvación está disponible para cada salvadoreño. El asunto es que ellos tienen que saberlo. Alguien tiene que contarles. Ahora, si sabiéndolo lo rechazan, se lo pierden. Pero si por no saberlo ellos no lo reciben, a esto hay que agregarle: hay una responsabilidad nuestra por no anunciar el reino. Eso no les gusta, ¿verdad? Somos responsables de no anunciar el reino, hermanos. No podemos forzar a la gente, no podemos obligar a la gente, pero podemos y debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Es nuestra responsabilidad. Ahora vemos que en el plan de Dios estaba bendecir con la bendición de Abraham a todos los gentiles. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Pues, bueno, mire, Abraham tuvo bendición en lo material, en lo económico. Tuvo bendición en lo familiar. Tuvo bendición en lo espiritual. Tuvo una bendición que abarcaba todas las áreas de su vida. Él murió viejo. Él murió con una comunión con Dios, de manera que él, ¿cómo llamado él? ¿Cómo lo llamaba? Amigo de Dios y padre de multitudes. Dígame si Abraham no estaba bendecido. Y algunos haciendo planes de morirse a los 45. No, hermano, haga planes de que la bendición de Abraham le alcance. Larga vida, riqueza y una comunión con Dios, una relación con Dios. Fue llamado amigo de Dios. Bueno, mire, era tan amigo de Dios que Dios hizo lo que nuestro presidente hizo con el señor Arnulfo Romero en el aeropuerto. ¿Qué ha hecho su presidente con el aeropuerto? Le cambió el nombre, porque lo quería honrar. Y Dios quería honrar a Abraham. Así que le dijo, ¿sabes qué le dijo? Allá abajo, el lugar donde van los justos, va a llevar tu nombre. Y Dios mandó a poner una placa de oro: seno de Abraham, bienvenidos. Imagínese, man. Imagínese si Dios no honra a los que le honran. Era tan amigo de Dios que Dios le puso el nombre de Abraham al lugar donde van los justos. El seno de Abraham. Es que ese es un principio que se encuentra en la palabra. ¿No ha leído usted que en la ciudad están inscritos los nombres de los 12 apóstoles? Y ha leído usted también que en la ciudad, en el muro, están escritos los nombres de los 12 patriarcas. Es que los que tienen relación con Dios son bendecidos, hermano. Ahora, ojalá que usted, aunque sea en una piedrita, reciba su nombre. Y lo digo bíblicamente porque Jesús promete que al que venciere le va a dar un nombre en la piedrita. Entonces usted puede recibir un nombre, aunque sea en la piedrita. Pero sería bueno que algo se llamara como usted se llama, hermano. Mire, aquí tenemos calles, parques, lugares nombrados así, ¿verdad? Para honrar a las personas, monumentos. Y Dios honra de la misma manera a las personas. Así que vemos a Dios bendiciendo a Abraham. Pero lo más importante para nosotros aquí es que Dios en Cristo Jesús determinó que la bendición de Abraham nos alcanzase a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que mire, estamos hablando de Génesis. Desde Génesis, el plan de Dios era: quiero que los gentiles reciban mi espíritu. ¿Por qué Dios diseñó ese plan? Porque después de que Dios creó a Adán y lo colocó en la tierra y lo puso como señor de la tierra, y Adán pecó y Adán quedó sujeto al diablo, Dios echa a andar su plan de restauración. Y es como que Dios pensara de esta manera: el hombre, mi creación, ha quedado sujeto al poder y a la potestad de alguien debajo del cual yo no lo puse. Lo voy a sacar de ahí y lo voy a poner arriba. Lo voy a restaurar. Y la única forma de que el hombre fuera restaurado no era volviéndolo a la condición otra vez de hombre, porque volvería otra vez a quedar bajo el dominio del diablo. Era poniéndolo en una posición arriba de los ángeles. Y por eso él dice: voy a causar que por medio de Cristo los gentiles reciban la promesa del Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos, cambia la vida de las personas en una manera tal que nosotros no hemos llegado a comprenderlo, y le he predicado eso varias veces. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y una nueva criatura es una nueva criatura. No es una criatura reparada, arreglada. Si a usted se le arruina la tele y lleva un plasma y le preguntan: ¿y ese es el televisor que tenía? No, esta es nueva. ¿Qué significa eso? Que la otra salió volando. Usted tiene una nueva. Amén. Ahora, si se le arruina la refri, le dan una chañada, una pintada y un montón de soldaduras por todos lados, y se mira plantosa por fuera, y le preguntan: ¿y tenés refri nueva? No, solo me la arreglaron. Sigue todavía. Cada vez que apaga, no es una nueva, es una reparada. Pero ¿qué dice la Biblia de los que están en Cristo?
Dice que es nueva criatura. Una criatura que nunca antes había existido. Hermano, solo ahí valdría la pena meternos como para emocionarnos lo suficiente, fíjese. Soy nueva criatura. Yo le sugiero que esta noche cuando se acueste, no cierre los ojos. Quédese con los ojos abiertos y comience a pensar, soy una nueva criatura. Y piense en lo que significa ser nueva criatura. Piense en las habilidades que usted debe tener como nueva criatura. Piense en las cosas que han sido cambiadas, porque hermano, conectado con esa frase hay un montón de cosas. La posición de poder y autoridad que le ha sido dada a usted. Habilidades sobrenaturales por el Espíritu. Un nuevo estilo de vida. Un traslado, un cambio de posición. Antes estaba muerto, condenado, ahora tiene vida y es heredero. Un cambio en todo sentido. Pero a veces nosotros vivimos aquí como que si no entendiéramos la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso es importante meditar en la palabra. Ahora quiero concluir y avanzar con esto probablemente el jueves. Dice que la bendición de Abraham tenía como propósito, como el propósito más elevado, hacer participar de la naturaleza de Dios a los gentiles. Esto es a nosotros. Dios determinó hacernos participantes de su naturaleza. Y eso no es poca cosa. Puede ser que en lo natural, y vimos este ejemplo con los jóvenes en mi casa el día domingo, el caso de un mago que testificaba que él era muy escéptico, él sabía que los trucos que él hacía todo era mentira, y entonces él no creía en Dios, porque él dice, un ilusionista sabe que lo que hace es engaña a las personas y sabe cómo hacerlo. Entonces él dice, un mago o un ilusionista es escéptico. Un mago o un ilusionista no creen en Dios porque saben que lo que hacen es engañar los sentidos de las personas y creen que todas las personas están engañadas. Pero un día que él está en una etapa de situación personal, en un valle, en una depresión y problemas, él le dice a Dios, Señor, si eres real, llévame detrás de la cortina. Lo cual para él significa llévame donde tú estás manejando todo, dirigiendo todo y controlando todo, porque él siempre salía adelante de la cortina a fingir que las cosas se estaban dando, pero en realidad habían arreglado todo detrás de la cortina. Y él cuenta que un par de meses después le detectan que tiene leucemia. Y de la noche a la mañana, él comienza una decadencia donde a él lo sentencian a morirse. Y le dicen que le van a dar tratamiento con quimioterapia y salen las imágenes donde él está pelón completamente. Sale otra imagen donde él está demacrado porque él se está muriendo. Y él dice, y me encantó eso y por eso fue que se lo compartí a los jóvenes. Él dice, yo tuve que pasar por un proceso natural, que en realidad es lo mismo en lo espiritual. La quimioterapia tenía que matar las células cancerosas en mí. Pero luego que mataran las células cancerosas en mí, alguien tenía que darme su sangre para poder tener vida. Si solo mataban las células, yo me moría. Así que tenía que pasar por muerte y vida. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Aplicó a nosotros la muerte del Señor Jesucristo y la vida del Señor Jesucristo para que resucitemos a una nueva vida. Pero literalmente, y esta es la aplicación más importante, él dice, hubo una joven de 19 años que decidió donar no su sangre, sino médula ósea, líquido. Tuvieron que sacarle de la columna vertebral a esta muchacha y según parece esa es una de las cosas más dolorosas que existe. Parece que es mucho más que dar a luz. Dicen. Así que hubo una muchacha que estuvo dispuesta a sufrir por él para poder darle a él todas las plaquetas y los glóbulos blancos que necesitaba, porque él estaba ya muerto por la quimioterapia. Ahora hacía falta que alguien le diera vida. Entonces cuando él la ve venir, porque preparan el encuentro, dice, ahí está la joven que ha decidido dar su vida por mí. Y él dice, el poder estar con mis hijos se lo debo a ella. El vivir hasta el día de hoy se lo debo a ella. Lo que tengo y disfrutar la vida, se lo debo a ella. Y trasladando eso al plano espiritual, hermano, nosotros todos se lo debemos al Señor. Él dio su vida por nosotros. Él nos ha dado su espíritu. Él nos ha dado su nombre. Él nos ha dado promesas. Él nos ha dado sus ángeles. Él nos ha dado una nueva vida. Y todo lo recibimos por fe. Ahora lo que tenemos que hacer es retenerlo y permanecer en esa posición. Porque fue el plan de Dios.
¿De qué se trata el evangelio? ¿De religión? No, de bendición, diría yo. Que el diablo lo ha convertido en religión y mucha gente ignorante, es cierto, pero eso no anula la verdad de la palabra. El propósito de Dios es bendición. Anuncie el evangelio con este enfoque. El propósito de Dios es bendición. No es restricción. No es limitación. No, es bendición. Y Dios determinó que a través de Cristo los gentiles recibiéramos la bendición de Abraham y que esa bendición incluyera el recibir la promesa del Espíritu. Es por fe, es una promesa desde el Antiguo Testamento, porque es el plan de Dios para restaurar al hombre y colocarlo en una posición elevada. Pausa porque tenemos que irnos y ojalá que se quede con ganas de seguir oyendo lo que continúa. Amén. Póngase de pie y oramos esta noche.